No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. El llamado a la acción del presidente John F. Kennedy sigue siendo vigente. En un lugar lejano, hace ya mucho tiempo, 2,5 millones de soldados estadounidenses respondieron al llamado de su país. Mientras la nación flaqueaba, ellos mantuvieron la fe. Lucharon y murieron en la guerra más larga de nuestro país, la guerra en Vietnam. Nuestros soldados finalmente regresarían a casa para descubrir que habían perdido la guerra. Durante más de un cuarto de siglo, eso es lo que nos han dicho a todos. Pero hay muchos que creen que hubo un momento en que la guerra se ganó. Esta es su historia. Como ya habías peleado y ganado todas tus batallas y regresas a casa y ves que estamos perdiendo la guerra, eso te molesta un poco. No creo que sea realista esperar que personas que han defendido una postura sobre la guerra y han construido su reputación profesional defendiendo esa postura durante un cuarto de siglo o más vayan a dejarse influenciar por nueva evidencia. La imagen que es un reflejo de la guerra de Vietnam y de aquellos que crecieron con el desencanto de los años de Vietnam está en proceso de cambiar. Pero sí creo que una generación más joven sin esa carga podría estar abierta a la evidencia y llegar a conclusiones diferentes y, yo diría, más sólidas sobre la naturaleza de la guerra, los principales factores que la moldearon y las posibilidades. El fuerte compromiso estadounidense en Vietnam comenzó en el otoño de 1964, culminando en un alto al fuego temporal casi una década después. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la importancia estratégica del sudeste asiático ayudó a atraer a Estados Unidos a un conflicto importante. A principios de 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con Japón habían llegado a un punto crítico. Después de ocupar Corea y Manchuria y atacar brutalmente a China, el ejército japonés había puesto la mira en el sudeste asiático. Documentos desclasificados ahora revelan la creciente ansiedad del presidente Roosevelt por la creciente influencia japonesa en Indochina, principalmente en el norte y sur de Vietnam. El 14 de febrero de 1941, refiriéndose a los movimientos de Japón hacia el sur hasta Indochina, Franklin D. Roosevelt le dijo al embajador japonés que el pueblo estadounidense está seriamente preocupado por el rumbo de Japón. Tan solo 6 meses después, el 19 de agosto de 1941, en otro intercambio clasificado con el embajador japonés, el presidente declaró: Japón ha continuado sus actividades militares y ha ocupado Indochina con sus fuerzas militares, aéreas y navales. Este gobierno ahora considera necesario decirle al gobierno de Japón que, si el gobierno japonés toma más medidas en cumplimiento de una política o programa de dominación militar, el gobierno de los Estados Unidos se verá obligado a tomar de inmediato todas las medidas que considere necesarias. En un último intento, Franklin Delano Roosevelt apeló directamente al emperador de Japón el 6 de diciembre de 1941. Durante las últimas semanas, ha quedado claro para el mundo que las fuerzas militares, navales y aéreas japonesas han sido enviadas a la zona sur de Indochina. Está claro que la continuación de una situación así es impensable. El presidente Roosevelt recibió respuesta solo unas horas después, la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Los japoneses bombardearon Pearl Harbor. La Alemania nazi declaró la guerra a Estados Unidos la semana siguiente.
Así, el pueblo estadounidense, que se mostraba reacio a involucrarse directamente en el conflicto que había estado asolando Europa, ahora se vio impulsado a actuar en el Pacífico. Ahora sabemos que el detonante final fue Vietnam. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó con la victoria sobre Japón y Alemania, los pueblos de Europa Occidental, Australia y grandes partes de Asia fueron liberados de la dominación. Pero pronto fue evidente que la causa de la libertad había dejado a otros atrás. Nuestro antiguo aliado, la Unión Soviética, puso a millones de europeos del este bajo control comunista, mientras que el pueblo de China sufrió un destino similar. Ansiosos por ejercer su nueva influencia, los comunistas comenzaron una campaña para subvertir y reemplazar gobiernos en todo el mundo. Estados Unidos estaba igualmente decidido a que los sacrificios de la Segunda Guerra Mundial no fueran en vano. Así comenzó una sucesión de 40 años de crisis y conflictos que llegó a conocerse como la Guerra Fría. El primer gran estallido de la Guerra Fría ocurrió en junio de 1950, cuando el ejército norcoreano atacó cruzando la línea divisoria establecida tras la Segunda Guerra Mundial. Los norcoreanos, respaldados por los soviéticos y entrenados por los comunistas chinos, rápidamente superaron a los defensores del sur. Solo una audaz invasión estadounidense en Incheon ese septiembre ayudó a inclinar la balanza contra los comunistas. La Guerra de Corea se prolongó por más de 2 años hasta que finalmente se firmó un armisticio en julio de 1953. El acuerdo dividiría el país a lo largo del paralelo 38, justo donde estaba cuando comenzaron los combates. Casi 37.000 soldados estadounidenses habían muerto. En Europa, justo cuando la Guerra de Corea estaba por resolverse, el pueblo de Alemania Oriental se rebeló contra sus nuevos gobernantes comunistas y miles huyeron hacia Occidente y la libertad. Los comunistas no pudieron tolerar este rechazo a su sistema y levantaron el muro de Berlín, dividiendo permanentemente la antigua capital alemana. Mientras tanto, se desarrollaban acontecimientos que volverían a involucrar a Estados Unidos en el sudeste asiático. Con armas y suministros de la Unión Soviética y China, los norvietnamitas habían derrotado a sus antiguos amos coloniales franceses en Dien Bien Phu, en un conflicto de 9 años que ellos llamaron la Primera Guerra de Vietnam. La Guerra de Corea había terminado apenas un año antes, con una curiosa similitud. Firmado en 1954, el Tratado de Paz que puso fin a este conflicto inicial también dividió a Vietnam en dos, el norte comunista y el sur democrático. Sintiéndose traicionados por el acuerdo, los líderes norvietnamitas también estaban indignados por perder el control del fértil delta del Mekong. A la cabeza de ellos estaba Nguyen Tat Tan, un protegido soviético que había regresado para luchar contra los franceses después de una ausencia de 30 años. Un maestro de la intriga, adoptó el nombre de Ho Chi Minh, que significa Ho, el iluminado. Ho no perdió tiempo en ordenar a sus soldados sobrevivientes que se infiltraran secretamente en Vietnam del Sur. Empezando con Eisenhower, Ho se enfrentaría a 4 presidentes estadounidenses sucesivos y decididos. En 1961 en Alemania, John F. Kennedy lanzó un desafío a los regímenes totalitarios como Vietnam del Norte en su famoso discurso Ich bin ein Berliner. Hay muchas personas en el mundo que realmente no entienden o dicen que no entienden cuál es el gran problema entre el mundo libre y el mundo comunista. Que vengan a Berlín. A medida que los ataques comunistas contra Vietnam del Sur aumentaban, Kennedy estuvo ahí para oponerse a ellos. Así, solo 20 años después del enfrentamiento del presidente Roosevelt con Japón por Vietnam, los hijos de la generación de la Segunda Guerra Mundial fueron arrastrados a la mayor lucha de la Guerra Fría. El conflicto llegó a un desalentador final en 1975 cuando los comunistas del norte se apoderaron de la República del Sur. ¿Pero realmente se perdió la guerra?
¿Es posible que la respuesta, al igual que la guerra misma, sea mucho más compleja? Louis Sorley, un graduado de tercera generación de West Point, biógrafo e historiador, comandó una unidad del ejército en Vietnam. La naturaleza de la guerra era tal que tanto las fuerzas survietnamitas que estaban allí como las fuerzas estadounidenses que fueron a ayudarlas se enfrentaban a varios tipos diferentes de enemigos, quizá al mismo tiempo. Uno era el Viet Cong, que eran las fuerzas guerrilleras del sur, los insurgentes, por así decirlo. Otro eran las fuerzas norvietnamitas, que eran fuerzas invasoras que venían del norte. Y otro era este tipo de, lo llamábamos la infraestructura, a veces BCI, infraestructura del Viet Cong, que era un conjunto clandestino de personas en las aldeas y caseríos de Vietnam. Así que, por medio de métodos terroristas, podían mantener a la gente en los caseríos y aldeas prácticamente bajo el dominio comunista. Una de las cosas que me ha llamado la atención sobre la historia de la guerra, tal como se enseña ahora y como se ve en la televisión, es la impresión de que los estadounidenses comenzaron los combates a gran escala. Merle Privenow es un lingüista vietnamita y trabajó como traductor en la embajada estadounidense en Saigón durante 5 años. Él ha traducido las historias publicadas por los comunistas sobre la guerra. De hecho, los comunistas vietnamitas en sus propias historias afirman que su infiltración comenzó muchos años antes del despliegue de nuestras fuerzas terrestres. Para cuando los marines estadounidenses desembarcaron en Da Nang en marzo de 1965, ya había 4 regimientos norvietnamitas en las tierras altas centrales del sur de Vietnam. Así que la idea de que nosotros comenzamos la guerra y que iniciamos la guerra a gran escala es, incluso desde la perspectiva comunista vietnamita, una tontería. Vietnam había recibido mucha atención en Washington a principios de los años 60, pero el número real de soldados no era elevado. Eso cambiaría el 4 de agosto de 1964. Navegando en aguas internacionales frente a la costa de Vietnam del Norte, el destructor Maddox fue atacado por lanchas cañoneras norvietnamitas. Aunque existen informes contradictorios sobre los hechos de ese día, fue la primera vez que el liderazgo norvietnamita confrontó directamente a Estados Unidos. El presidente Johnson respondió: Hemos aprendido a un costo terrible y brutal que retirarse no trae seguridad y que la debilidad no trae paz. Y es esta lección la que nos ha llevado a Vietnam. Exactamente un año después, el general William Westmoreland inauguró el cuartel general aliado en Saigón, Vietnam del Sur. El general Westmoreland quería muchos soldados estadounidenses y poder de fuego para cumplir la misión como él la veía. Su presidente le dio lo que pidió. El presidente Johnson eligió al general William C. Westmoreland para comandar la nueva presencia militar estadounidense en Vietnam. Ya veterano de combate de la Segunda Guerra Mundial y Corea, el general Westmoreland creía que la guerra en Vietnam debía y podía librarse de manera similar. En los años en que el general Westmoreland estuvo al mando en Vietnam, nosotros, los estadounidenses, nos concentramos principalmente en operaciones de combate y operaciones de combate a gran escala, usualmente en lo profundo de la selva. Y aunque eso dio como resultado la muerte de muchos enemigos, no tuvo mucho que ver con lograr un resultado favorable en la guerra. El enfoque del general Westmoreland no reconocía que la guerra necesitaba tanto una solución militar como política. Los comandantes de menor rango fueron los primeros en reconocer este dilema. El general Jack Cushman cumplió su primera comisión en 1963 como jefe asesor de la 21ª División de Infantería de Vietnam del Sur en el delta del río Mekong. Ahora, el problema en Vietnam del Sur es que hay un solo pueblo y 2 gobiernos. Un gobierno es el gobierno en Saigón con sus jefes de provincia y jefes de distrito y la cadena de mando que llega hasta el campo. El otro gobierno es el Viet Cong. Sus jefes de provincia también están allá y están compitiendo por la misma gente por la que compite el gobierno de Vietnam.
y ellos estaban ganando. Bajo el mando del general Westmoreland, los aliados estaban destruyendo grandes cantidades de enemigos, pero aún faltaba seguridad para los vietnamitas locales en amplias zonas del país. Responder a ese desafío requeriría el desarrollo de una nueva estructura bajo la cual las operaciones militares y civiles aliadas trabajarían juntas. Bob Comer fue llamado por el presidente Johnson, quien estaba muy descontento con la integración de las soluciones políticas y militares. Un vínculo civil-militar donde el Departamento de Estado y las ramas civiles se encargaban de lo civil y el MACV se encargaba de lo militar. Y nombró a Bob Comer, quien había sido, creo, consultor en Rand o en algún lugar similar. Lo llevó a la Casa Blanca y le dijo que se pusiera a trabajar y encontrara una manera de vincular estos dos. Y el resultado fue el programa CORDS. Trabajando junto con los militares, el esfuerzo conjunto con CORDS usualmente se conocía como el Programa de Pacificación. El embajador Charles Whitehouse fue subcomandante de CORDS en el Tercero Cuerpo. El propósito del programa de pacificación era, en esencia, brindar seguridad y bienestar económico según los estándares vietnamitas, mejorar la salud y mantener la educación, y hacer todas esas cosas para la población. Eso era necesario para asegurar su lealtad a su país, Vietnam del Sur, y para reparar el daño causado por la guerra. Para lograr eso, ayudamos a los vietnamitas del sur a crear lo que en efecto era una milicia. Y los oficiales del ejército que trabajaban para mí eran asesores de ellos y aseguraban el suministro de botas, uniformes, morteros, municiones, curitas, lo que fuera necesario. Luego, al mismo tiempo, estaba él. Había civiles trabajando en la introducción de nuevas variedades de arroz milagroso. Tratando de reanudar la educación, tratando de conseguir apoyo de ingeniería, reparar caminos, alcantarillas que habían sido destruidas, puentes que necesitaban reparación. CORDS y los programas relacionados que se implementaron a través de USAID de Estados Unidos tuvieron algunos éxitos tempranos. Sin embargo, seguía existiendo el desafío de luchar contra un enemigo complejo. Estás luchando contra los guerrilleros del Vietcong, estás luchando contra los invasores norvietnamitas, pero también estás luchando contra la infraestructura clandestina. Esta infraestructura clandestina era conocida por varios nombres: los cuadros del Vietcong, el gobierno en la sombra o simplemente VC. La fuerza de la insurgencia del Vietcong, que comenzó en 1960, residía finalmente en estos cuadros del Vietcong, los miembros del gobierno en la sombra del Vietcong que fueron al sur. Estos eran principalmente personas que fueron entrenadas en Vietnam del Norte después de los acuerdos de paz de 1954 y luego enviadas de regreso al sur. Había varias razones por las que eran efectivos para tomar el control de las aldeas. Una de las razones era que estas personas eran carismáticas. También fueron efectivos porque llegaron y empezaron a asesinar a muchos de los funcionarios locales. Eso tuvo varios efectos. El principal efecto en lo que respecta a la gente fue intimidarlos. Ahora, no es que entraran y eliminaran a todo un pueblo, pero mataban a algunos de los líderes y convencían a la gente de que si cooperaban con el gobierno, esto era lo que les iba a pasar. Y también eliminó a muchas de las personas que eran la mayor resistencia contra los comunistas. Miles de civiles inocentes de Vietnam del Sur estaban siendo asesinados por el Vietcong en su esfuerzo por aterrorizar y coaccionar a la población rural. Se necesitaba algo más efectivo. El programa Fénix fue creado en 1967 por la CIA. La idea detrás del programa Fénix era que necesitabas atacar al llamado gobierno en la sombra del Vietcong, que eran las personas que orquestaban la campaña en nombre del Vietcong dentro de las aldeas del sur de Vietnam. Y estas eran las personas que estaban reclutando. Ellos obtenían información de la gente. Así que la idea era que reunirías a todas las organizaciones que ya operaban e intentarías que compartieran información. Una de las ideas erróneas sobre el programa Fénix es que inició una nueva campaña de arrestos y violencia en la aldea. En realidad solo estaba coordinando un montón de organizaciones que ya existían.
El hecho de que el programa Fénix fuera dirigido por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos lo hizo automáticamente sospechoso para algunos miembros del Congreso y la prensa. Los supuestos abusos bajo el programa Fénix se convirtieron en uno de los grandes mitos de la guerra. Ahora, hay otra parte de las acusaciones de que el programa Fénix era indiscriminado, y es que la gente era asesinada sin distinción, que las fuerzas del gobierno entraban a las aldeas y simplemente comenzaban a disparar a la gente. Nunca entraron y simplemente empezaron a disparar a civiles. La única vez que dispararon a personas fue en un enfrentamiento militar. Casi siempre ese enfrentamiento no era en una aldea. Podría ser cerca de una aldea donde estaban esperando para emboscar a alguien. Pero era muy arriesgado ir e intentar pelear en una aldea, y normalmente el enemigo no estaría ahí de todos modos. Pero ¿qué efecto real tuvieron todos estos esfuerzos de CORDS, Phoenix y la milicia local en la seguridad en el campo? En general, ciertamente estos programas tuvieron un efecto importante. Y además de causar pérdidas de personal para el Vietcong, estos programas cerraron el acceso del Vietcong a las aldeas. Así que eso redujo aún más su capacidad para intimidar, recolectar arroz o conseguir información de los aldeanos. Así que eso ciertamente tuvo un efecto importante. Mejoró enormemente la seguridad y el bienestar de la gente en el Vietnam del Sur rural. A finales de 1967, la estructura para ganar la guerra en el sur ya estaba en su lugar. Las operaciones conjuntas civiles y militares como CORDS y los esfuerzos para eliminar la infraestructura del Vietcong estaban teniendo cierto efecto. Pero los miles de cuadros comunistas que quedaban en las aldeas eran un obstáculo para cualquier perspectiva de paz. El enemigo estaba a punto de ofrecer una solución. Para 1967, el general Westmoreland y el presidente Johnson informaban de grandes avances al pueblo estadounidense. Habían subestimado la determinación del enemigo, pero el enemigo también cometió sus propios errores. En su ataque sorpresa total. En el ataque de 1968, el plan de los comunistas para tomar el sur estaba fundamentalmente equivocado. Lo que sucedió llevó a un cambio importante en la guerra. El carácter de la guerra cambió drásticamente como resultado de la ofensiva del Tet, la ofensiva del Tet norvietnamita en la primavera de 1968, invierno de 1968. Creo que ellos cometieron un grave error estratégico desde su punto de vista. Decidieron que podían hacer salir al Vietcong. Ellos pensaron que se levantarían y habría una insurrección en el campo y especialmente en las ciudades. Y entonces el Vietcong tomaría el control de las ciudades y pueblos, especialmente los más grandes. Y las tropas norvietnamitas entonces podrían avanzar desde el norte y desde Laos y Camboya y así sucesivamente. Eso no pasó. La resolución 14 del Politburó norvietnamita, que fue adoptada en enero de 1968, formalizó la decisión de lanzar la ofensiva. Se suponía que habría levantamientos populares que serían estimulados por organizadores políticos comunistas en las principales ciudades, principalmente en Saigón, Da Nang y Hue. La planificación militar para la ofensiva consistía en que fuerzas militares, en su mayoría pequeñas unidades a nivel de batallón, se movieran hacia la ciudad para apoyar los levantamientos populares, proporcionar las armas necesarias para ayudar a estas manifestaciones masivas que ocuparían las oficinas del gobierno y tomarían el control de la administración local. Las historias militares comunistas que se escribieron después de la guerra dejan muy claro que los comandantes militares en el lugar tenían serias dudas sobre estos levantamientos. Básicamente dijeron que lo que se ha estado planeando desde el punto de vista militar en las ciudades no tiene sentido. Las memorias de un comandante comunista cuentan una historia que era típica del desastre que esperaba a los atacantes. No le dijeron la fecha del ataque hasta menos de 24 horas antes del ataque a Saigón.
y sus memorias describen la escena de forma increíble. Cuando un par de comandantes superiores llegaron a su puesto de mando y le dijeron: tus fuerzas deben atacar dentro de 20 horas, deben atacar Saigón dentro de 20 horas. Él dice que lo único que pudo hacer al principio fue quedarse ahí parado diciendo: Dios mío. Simplemente no tenía ningún sentido. El tema en todas las historias que ves es que las fuerzas militares entraron a la ciudad y dijeron: ¿dónde están los civiles? ¿Dónde está la gente que está llevando a cabo el levantamiento? No hay nadie. No nos encontramos con nadie. No escuchamos nada, ya sabes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Así que pelearon. En muchos casos pelearon muy duro. Pero ellos estaban en una misión suicida. Se dieron cuenta muy rápido de que estaban en una misión suicida y no tenían esperanza de éxito y fueron aniquilados. Y en el proceso perdieron no solo a muchos soldados, miles de soldados del Vietcong, estos son los guerrilleros, pero también perdieron la infraestructura. Las personas de apoyo que respaldaban a esos soldados ya no estaban dispuestas a apoyarlos, porque habían salido, intentado pelear y fueron derrotados. Así que bueno, ya no vamos a apoyar eso. Eso cambió completamente el rumbo de la guerra. Después de haber desperdiciado su base de simpatizantes y la mayor parte de su organización secreta en el sur, el liderazgo comunista del norte tomó otra medida drástica. Se enviaron unidades de reemplazo a las zonas locales para intentar reconstruir una infraestructura. Eso significaba que jóvenes reclutas inexpertos de Vietnam del Norte de 17, 18 años estaban siendo enviados a las aldeas del Delta para trabajar como guerrilleros locales. Aldeas donde su acento era diferente al de los locales. Frecuentemente, incluso su vocabulario era diferente. No conocían la aldea, no conocían a la gente, no sabían nada, y se suponía que debían ser guerrilleros locales. Y de hecho, solo eran carne de cañón. Y morían en grandes cantidades. Ignorando las enormes pérdidas de los guerrilleros del Vietcong, las unidades regulares del ejército norvietnamita, que participaron en las ofensivas de 1968, también recibieron órdenes que las llevaban a un destino similar. En Vietnam del Norte nació una expresión que de hecho algunos de los reclutas se tatuaban en los brazos o en alguna parte. La expresión era Sin Bac To Nam, que significa nacido en el norte para morir en el sur. Sabían que no iban a regresar a casa. Así que la dependencia de los levantamientos populares prácticamente destruyó a las fuerzas comunistas survietnamitas. El liderazgo del norte le había dado un gran impulso a los esfuerzos civiles aliados. Sus ataques desesperados pondrían en marcha un cambio crítico en el mando militar aliado que los perseguiría durante años. Las fuerzas comunistas realizaron 3 ataques separados contra el sur durante 1968, habían sido diezmadas por los aliados, perdiendo casi 90.000 hombres solo en ese año. Los ataques no fueron exitosos, pero tuvieron ramificaciones en Estados Unidos. El apoyo público a la guerra cayó drásticamente tras la ofensiva del Tet. En el campo de batalla, el enemigo sufrió enormes bajas, desproporcionadas en comparación con las bajas de las fuerzas amigas. Así que, como esfuerzo en el campo de batalla, Tet del 68 fue costoso y no logró los objetivos que el enemigo se había propuesto, que no solo eran ganar militarmente, sino provocar un levantamiento general de la población en apoyo a sus esfuerzos por tomar el control de Vietnam del Sur. Eso nunca sucedió. Antes de la ofensiva del Tet en enero de 1968, todavía había una gran base de personal comunista y simpatizantes comunistas en el sur. Después de la ofensiva del Tet, ese número disminuyó drásticamente, y luego, en mayo del 68, los comunistas lanzaron lo que llamaron Mini-Tet, que fue un intento de recrear la ofensiva del Tet, y fue igualmente desastroso. Y hubo una tercera en agosto de 1968, y como resultado de todo eso, el tamaño del movimiento comunista en el sur se redujo drásticamente. Sus propios registros históricos dejan bastante claro que después del 68, la única fuente de
Suministros y refuerzos fue Vietnam del Norte. Lo que complicó aún más los planes comunistas de conquista. Hubo un cambio crítico en el mando estadounidense, un nuevo desarrollo que los propios comunistas habían provocado sin querer. Durante todo 1967, Lyndon Johnson había estado orquestando lo que más tarde llamamos una ofensiva de progreso para convencer al pueblo estadounidense de que realmente estábamos avanzando en Vietnam. Y un instrumento principal de esa campaña fue el general Westmoreland, quien regresó a Estados Unidos 3 veces durante ese año y habló ante una sesión conjunta del Congreso. Habló en el Club Nacional de Prensa, apareció en una transmisión televisiva llamada Meet the Press y dijo cosas como «Nunca me he sentido más animado en mis 4 años en Vietnam» y cosas como «Hemos llegado a un punto donde el final comienza a verse» y cosas muy optimistas como esa. Así que cuando estalló la ofensiva del Tet, mucha gente concluyó que o el general Westmoreland no sabía de lo que hablaba o no había sido sincero con ellos. Antes de la ofensiva comunista del Tet de 1968, el liderazgo civil estadounidense ya había comenzado su nueva guerra de pacificación. CORDS y el programa Phoenix, ahora ambos supervisados por el embajador William Colby, estaban en funcionamiento como partes fundamentales de ese nuevo plan. El ejército también tenía una nueva dirección. Todo lo que faltaba ahora era el líder adecuado para impulsarlo. El general Creighton Abrams, un excomandante de tanques y héroe de la Segunda Guerra Mundial, era ese hombre. El general Abrams sabía exactamente lo que quería hacer y lo que pensaba que debía hacerse, y no lo había pensado estando en Vietnam ni observando a Westmoreland. De 1964 a 1967, el general Abrams había sido el subjefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, y el jefe del Estado Mayor había sido un general llamado Harold K. Johnson. Al principio del mandato del general Westmoreland en Vietnam, el general Johnson había visitado y regresó a casa muy descontento con lo que vio. El general Johnson encargó a un pequeño grupo de oficiales con experiencia en Vietnam que evaluaran la eficacia del ejército de los Estados Unidos. Su estudio se llamó PROVEN, Programa para la Pacificación y el Desarrollo a Largo Plazo de Vietnam. Los oficiales llegaron a una conclusión sorprendente. La forma en que el general Westmoreland estaba llevando la guerra en Vietnam no está funcionando y no puede funcionar. Y la razón principal, en su opinión, era que se estaba ignorando la red insurgente en las aldeas. Y el estudio decía que ahí es donde está la guerra y el objetivo detrás de la guerra, en las aldeas y caseríos del sur de Vietnam. Y luego expusieron todo un esquema de cómo ese tipo de guerra podría y debería llevarse a cabo. El general Abrams era muy consciente de la complejidad de la guerra, de que había una guerra contra las fuerzas principales, con los grandes regimientos norvietnamitas allá en la selva, y luego estaban los Viet Cong aquí y allá, y pequeños escuadrones de zapadores. Pero más importante que eso, que todo el aparato político, económico y de propaganda de los Viet Cong era parte de una red, y uno tenía que entender eso. Poco después del Tet del 68 se anuncia que el general Westmoreland va a regresar, dejando Vietnam y convirtiéndose en el jefe del Estado Mayor del Ejército. Y poco después de eso se anunció que el general Abrams lo sucederá. Abrams envía un mensaje al general Harold K. Johnson, quien aún es el jefe del Estado Mayor, y le pide que envíe a un oficial llamado Don Marshall, un coronel. Un hombre interesante, oficial de reserva, doctor en antropología por Harvard y un hombre muy inteligente. Y él había sido una pieza clave en el estudio PROVEN. Y Abrams pidió que lo asignaran a Vietnam. Y el general Johnson, por supuesto, acepta de inmediato. Abrams envía un mensaje a Marshall y le dice que lo espera. Dice, necesitarás tus notas, refiriéndose a los resultados del estudio PROVEN. Y lo convierte en su planificador a largo plazo, y proceden a implementar PROVEN varios años después de que se había ideado, pero en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Así que ahora, gestionando el esfuerzo aliado en Vietnam, teníamos la organización civil CORD bajo el mando del embajador Colby, la embajada dirigida por el embajador Ellsworth Bunker, y el nuevo enfoque militar bajo el general Creighton Abrams.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el personal civil y militar estaba a punto de luchar juntos en un nuevo tipo de guerra. Los comunistas habían cometido un grave error táctico, lo que resultó en la pérdida de su apoyo en el sur. Tras sus ataques, el general Westmoreland fue reemplazado y el general Abrams tomó el mando de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Las perspectivas de un enfoque militar y político unificado recibieron un nuevo énfasis casi de inmediato. El general Fred Wyant, quien ocupaba allí entonces un cargo de alto nivel y había servido bajo Westmoreland, dijo que las tácticas cambiaron en un plazo de 15 minutos desde que Abrams tomó el mando. Y mi conclusión es que el general Abrams cambió todo lo que pudo. Así que ahora la medida de mérito ya no es el conteo de bajas, que el general Abrams dijo que de todos modos era irrelevante. Si quieres hablar de una diferencia marcada en la perspectiva entre él y su predecesor, ahí la tienes. Ahora es el porcentaje de la población que vive en un entorno seguro. El general Abrams hizo algo maravilloso al dejar en claro al ejército de Estados Unidos, a lo largo y ancho de Vietnam del Sur, que era su deber, en sus palabras, involucrarse en la pacificación. Mando a mi personal médico al pueblo una vez por semana para poner curitas a los niños y cosas así. Y eso estuvo bien, lo hicieron bien y valió la pena hacerlo, pero la visión del general Abrams es mucho más sofisticada que eso. Y para ilustrarlo, déjenme contarles una historia. Una vez estuve en una reunión en el McBee. De alguna manera salió el tema de los paracaídas y él, como un famoso oficial de tanques, le dijo al grupo: bueno, ya saben, estoy seguro de que ustedes pueden hacer todo tipo de cosas maravillosas con paracaídas. Pueden lanzar soldados con paracaídas, armas con paracaídas. Probablemente podrían lanzar un club de oficiales con un paracaídas, con muchos paracaídas. Pero ¿saben para qué sirve realmente un paracaídas en esta guerra? Para que estas unidades lo extiendan en el suelo y tengan un picnic con el jefe de la aldea vietnamita más cercano y le pregunten si los Vietcong están cobrando impuestos en la aldea, si hay una partera, si la escuela está abierta, si hay algún tipo de apoyo médico. ¿Cuál es el precio del fertilizante en el mercado negro? Y entonces empezarían a entender de qué se trata realmente esta guerra. Bueno, ya sabes, escuchar a un general rudo de 4 estrellas como el general Abrams decir eso realmente despertó a los otros generales, que les abrió la mente al hecho de que esta guerra era extraordinariamente compleja y que el tipo de información que realmente se necesitaba era más que solo saber dónde están y luego ir a dispararles. No solo el ejército estadounidense adoptó un enfoque revisado bajo su nuevo comandante, los vietnamitas del sur también se sintieron motivados a mejorar toda su estructura militar. Así que hubo un esfuerzo renovado por recuperar el control, y lo que hicieron los vietnamitas del sur fue deshacerse de muchos de sus peores funcionarios provinciales, las personas que estaban a cargo de las diferentes provincias, y pusieron gente nueva. Fortalecieron sus fuerzas de milicia local, y estas eran personas que vivían en una provincia y se trasladaban a donde hubiera un punto conflictivo, o eran personas que realmente vivían en una aldea de tiempo completo, lo cual era una técnica muy efectiva porque los comunistas dependían de su acceso a la población. Acudían a la población para reclutar gente, iban ahí para obtener información, iban ahí para conseguir arroz. Así que empezaron a bloquear el acceso de los comunistas a las aldeas. Cuando combinas eso con las pérdidas que sufrieron los comunistas en la ofensiva del Tet, tienes una caída muy grande en las capacidades del movimiento revolucionario dentro de Vietnam del Sur. Podías darte cuenta por el tráfico de mensajes que estaban en serios problemas. Estamos a solo unos días de quedarnos sin comida. Decían: necesitamos ayuda. Los locales ya no nos apoyarán, tienen que venir. Ustedes, del ejército de Vietnam del Norte, tienen que venir y ayudarnos. En el lado civil del cuerpo, el embajador Whitehouse trabajó estrechamente con su homólogo vietnamita, el general Tri, así como con los militares estadounidenses. Así que hubo mucha coordinación improvisada entre las unidades regulares de Estados Unidos en el campo, mis muchachos y los vietnamitas. Y por su parte, los vietnamitas, recuerdo que a menudo hablaba de escuelas con Tri.
Y él era muy imaginativo y organizó que la gente de la milicia en ciertos pueblos fuera revisada para ver si había maestros o personas con ese tipo de experiencia entre ellos, y luego abríamos una escuela con el bulldozer estadounidense nivelando el terreno, un camión americano trayendo algunos postes, la gente del pueblo poniendo el techo de paja, alguien consiguiendo pintura negra para hacer un pizarrón y los vietnamitas aportando. 2 soldados que fueron retirados de sus deberes militares para ser los maestros de la escuela, mientras que en Saigón el Ministerio de Educación se rascaba la cabeza, y preguntándose si podrían encontrar a alguien que quisiera ir a este lugar remoto, solitario y peligroso. Así que todo el esfuerzo de courts y de pacificación trajo una ayuda tremenda a la población con improvisación. A medida que eso sucedía, pudimos asegurar las aldeas. La gente ahora vive sin la interferencia del Viet Cong en su vida en la aldea, y las cosas empezaron a verse algo normales, incluso para ellos. Personas que habían estado en guerra desde la Segunda Guerra Mundial, de hecho. El programa de pacificación que se instituyó a finales del 67, interrumpido por Tet y reinstaurado como el programa de pacificación acelerada en el 68 y 69, había producido grandes resultados. Me quedé atónito, realmente sorprendido cuando regresé a Vietnam en ese periodo de lo mucho que habían mejorado las cosas. Los caminos, el camino a Vitan, que nunca hubiéramos pensado en ir a Vitan en el jeep, estaba pacificado. Podías subirte al jeep y manejar hasta Vitan. Esa historia se repetía en todo Vietnam del Sur mientras la guerra de pacificación bajo el mando del general Abrams tomaba fuerza. El general Sam Cockerham controlaba todas las 5.000 aeronaves del ejército en Vietnam. Mis unidades podían moverse en cualquier momento con facilidad por todo Vietnam, de día o de noche, lloviera o hiciera sol, y lo hacíamos simplemente por la efectividad de las fuerzas terrestres estadounidenses apoyadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y tendría que decir que también por la efectividad del IRBN, es decir, el Ejército de Vietnam, y por eso podíamos movernos con facilidad. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista, mis comandantes nunca fueron realmente detenidos por acción enemiga. Sí nos enfrentamos al enemigo, pero siempre teníamos el control. Ahora, de nuevo, hablo del periodo de 1969, 1970 y 1971. A lo largo de los años, diría que 60, la última parte del 68, especialmente 69 y 70. La infraestructura fue en gran parte expulsada o erradicada. Y entonces la calidad de vida en Vietnam cambió drásticamente, la economía se recuperó. La gente era más feliz. Su lealtad hacia su gobierno aumentó considerablemente debido a la gratitud por esto. Y ese fue el periodo en el que se podría decir que la guerra comenzó a ganarse. Así que para 1970, los comunistas habían perdido su apoyo en el sur y los aliados estaban llenos de nueva determinación. Lo más importante es que la vida estaba volviendo a la normalidad en el campo de Vietnam del Sur. El mito del fracaso estadounidense, a pesar de los hechos que demostraban lo contrario, se extendió a otros aspectos del conflicto también. Comenzando con Eisenhower, creciendo bajo Kennedy y explotando bajo Johnson, la guerra ahora estaba siendo dirigida por un cuarto presidente estadounidense, Richard Nixon, lo que llevó a cierta confusión sobre lo que estábamos tratando de lograr. Sin embargo, el liderazgo militar, especialmente bajo el mando del general Abrams, tenía ideas claras sobre su misión. Se podría argumentar que, a nivel nacional, realmente nunca establecimos nuestras metas y objetivos en Vietnam. Abrams, en cambio, nunca tuvo ninguna duda sobre cuál era la misión. La misión era llevar a los vietnamitas del sur al punto en que, si manteníamos el apoyo prometido, pudieran sostenerse a sí mismos, su independencia y su libertad. Cuando Fred Wayne, a quien mencioné antes, regresó a Vietnam en el verano de 1970 para ser el adjunto de Abrams, quien por supuesto ahora estaba al mando, y ellos eran muy cercanos y muy buenos amigos,
2 hombres excelentes. Fred Wayne le dijo al general Abrams, entonces, ¿cuál es la misión? Y Abrams dice, refiriéndose a la misión nacional, Abrams dice, ¿quién demonios sabe? Yo sé lo que hay que hacer. Tú sabes lo que hay que hacer. Sigamos adelante. Para 1971, cientos de miles de soldados estadounidenses habían sido retirados, dejando a los survietnamitas solos para luchar por su libertad. ¿Eran ellos soldados inferiores a los estadounidenses y menos motivados que los comunistas? ¿O era esto solo otro de los muchos mitos sobre la guerra? El general Edward C. Meyer sirvió en una misión de combate en Vietnam y más tarde se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército. En las primeras etapas de nuestra participación en Vietnam, no creo que la jerarquía del ejército de los Estados Unidos que estaba allá sintiera que los vietnamitas podían llevar a cabo el tipo de misiones que tendrían que hacer si iban a ser apoyados por nuestro equipo y nuestras tropas. En mi opinión, al observar con el tiempo y regresar en 1969 y 1970, después de haber estado allí en el periodo del 65 al 66, esa era una percepción falsa. Cuando el general Abrams tomó el mando, tuvo 2 grandes desafíos. Uno era ganar la guerra en sus propios términos, recuperando y asegurando el campo. El otro era cómo retirar simultáneamente a las fuerzas estadounidenses y transferir toda la responsabilidad de la guerra a los soldados survietnamitas. La respuesta a ese desafío se llamó vietnamización. Cuando el general Abrams llegó allá, realmente se enfocó en la vietnamización. Quiero decir, él realmente impulsó que el ejército estadounidense activo allá ayudara a los survietnamitas a convertirse en una fuerza de combate más sólida. Yo era comandante de brigada. En mi cuartel general tenía al comandante de brigada de una brigada aerotransportada. Estábamos lado a lado ahí. Él observaba cómo operábamos. Yo observaba, hablaba con él en la noche sobre lo que hacíamos y él hablaba conmigo sobre lo que ellos hacían. Así que tuvimos la oportunidad, en esencia, de estar ayudando a entrenar a las fuerzas terrestres de nuestros aliados. Hay que recordar que muchos de los comandantes del ejército survietnamita habían estado luchando durante una generación, e incluso entre los soldados más jóvenes, muchos habían estado luchando por el sur desde la preparatoria. Así que estaban cansados. Sin embargo, la tenacidad de esos soldados va mucho más allá de la imaginación porque sí combatieron y fueron efectivos. Me gustaría dejar en claro que, desde mi punto de vista y por lo que observé, ellos hicieron un trabajo increíble. Había algunas unidades buenas, realmente bastante buenas, bien dirigidas y bien entrenadas. Ayudamos a cuidar de sus familias en las pequeñas aldeas que construyeron alrededor de sus campamentos militares y demás. Son buenos soldados. Además de reequipar a las fuerzas regulares survietnamitas, el presidente vietnamita emprendió un plan aún más polémico. El presidente Chu, el presidente de Vietnam del Sur, en contra del consejo de casi todos sus asesores que pensaban que esto era demasiado arriesgado, creó lo que se llamó la Fuerza de Autodefensa Popular y los armó. Los opositores a la guerra en Estados Unidos siempre querían que creyeras lo impopular que era el gobierno de Chu. Pero el presidente Du reclutó a 4 millones de personas en la Fuerza de Autodefensa Popular y les dio 600,000 armas y ni una sola fue usada en contra del gobierno. Así que primero que nada, él conocía a su gente y en segundo lugar, ellos sabían dónde estaban sus intereses. La retirada de los soldados estadounidenses ordenada por el presidente Nixon había reducido drásticamente el número de fuerzas aliadas. Sin embargo, la vietnamización y el nuevo enfoque conjunto militar y civil hacia la guerra, incluso ante la partida de los estadounidenses, habían logrado mucho. Se había logrado el objetivo de un Vietnam del Sur libre e independiente, capaz de sostenerse por sí mismo siempre y cuando, y aquí está la condición crucial, siempre y cuando Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones. Y llegó un momento en que la guerra se ganó. La lucha no había terminado, pero la guerra se ganó. La historia de Vietnam abarca 1000 años. Se habían librado guerras y conquistado reinos, quizás 100 veces.
En el curso de los acontecimientos humanos, todo es efímero. Así, una victoria que había ido contra todo pronóstico pronto se desvanecería. Víctima del tiempo y de un mundo cambiante, ahora solo se conserva en la memoria de los soldados y de las familias de los caídos. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga viva.